En este séptimo día de la novena Santa Ana y San Joaquín, meditaremos María la que está, las apariciones de María. Nos acompañan hoy Madres Cristianas de Santa Mónica. Rogamos en este día por el don del trabajo. Dios es mi ayuda. El Señor es mi verdadero sostenimiento. Te ofreceré porque es bueno. Pidamos entonces energía, sobre todo por el trabajo, ¿no? Que es la intención que nos une para rezar como comunidad, pidiendo el trabajo en todo sentido el trabajo, ¿no? El trabajo es toda actividad que nos edifica. De un modo especial, obviamente, el sustento material de las familias también, que está tan afectado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de alerta sanitaria. Por eso quiero pedir por todas las personas que han quedado sin trabajo, por aquellas a las cuales se le ha abocado el trabajo o está con dificultades en ese aspecto y sobre todo porque tienen que sostener una familia, una empresa, personas que trabajan con ellos. Y hay que, bueno, por lo menos desde nuestro lugar, interceder, pedir por esa fortaleza que tienen que tener y para que pronto puedan solucionar ese problema. No solamente por la gente de nuestra comunidad, sino en general, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y bueno, pedir por ese bien común, que en realidad es una de las cosas que también hay que elevar en nuestra oración cuando se lo pedimos a Dios, como le decimos la oración por la patria. Pero nada más ni nada menos que Joaquín y Ana habrán sabido bien lo que es el trabajo. Ellos también fueron agricultores, ellos también trabajaron la tierra. Vamos a pedir a Dios y a nuestros patronos y a la Santísima Virgen por todo el trabajo, por nuestro trabajo, por nuestra familia y el trabajo de cada uno de aquellos que hoy se unen. Aquí en la urna, como siempre, tenemos las intenciones que ustedes han puesto durante estos días y también aquellas que virtualmente en su corazón quieren poner en esta urna y le ofreceremos a nuestros santos patronos. Rezo por las Madres de Santa Mónica, que el grupo de mujeres que reza por sus hijos y por su familia. Nos unimos a esta institución de nuestra parroquia que también ha nacido hace 9 años en nuestra comunidad. Están llegando a 8 años. Van a celebrar 8, todavía no, pero van a celebrar 8 años en nuestra parroquia que está transitando estos 7 años que vienen. Y bueno, pedir por ellos también, por todas las cosas en las cuales ellas se unen también a rezar unas por otras por esa intención. Es como lo hizo Mónica, también con San Agustín. Comenzamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor del Señor esté hoy y siempre con todos ustedes. Para que podamos celebrar esta Eucaristía con un corazón dispuesto, vamos a pedir humildemente el perdón de nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que habrá fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén, así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor. Las primicias de su cosecha, todos los que comían de él se hacían culpables. Les sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Yo los hice entrar en un país de vergeles, para que comieran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor. Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Espántense de esto, cielos, horrorícense y queden paralizados, oráculo del Señor. Porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida, Señor. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tu juicio como un océano inmenso. En ti está la fuente de la vida, Señor. Qué inapreciable es tu misericordia, Señor. Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian con la abundancia de tu casa, les das de beber del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida, y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen, y tu justicia sobre los rectos de corazón. En ti está la fuente de la vida, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes les he concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le pedirá aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, su corazón no comprenda, no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices los oídos porque oyen.
Te aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comienzo diciendo un poco como nos decía el Salmo: en ti está la fuente de la vida. Y eso me hace acordar, bueno, uno hoy habla del trabajo, es decir, la fuente del trabajo. Yo podría decir, parte de la vida es el trabajo. Podríamos decir, en ti, Señor, está la fuente de nuestro trabajo. Pero, ¿en qué sentido? No es el que Él nos va a dar directamente del trabajo. Es responsabilidad de nosotros suscitarlo, es responsabilidad de aquellos que pueden hacer que el trabajo siga, dar fuentes de trabajo, podríamos decir. Pero también lo que le pedimos a Dios es tener la fuerza de trabajar. Dios te va a dar la vida para que la transformes. Y el trabajo será parte de esa transformación, que no queda de lado. Y ojalá el Señor, con todo este momento difícil que estamos viviendo, transforme los corazones para volver a entender, bueno, para qué lado tenemos que tomar. Y volver a encontrar el camino para el bien de todos, para el bien común. Y eso es lo que yo pido hoy, intercedo y le pido a Dios y a nuestros santos que ayude a las familias que verdaderamente están necesitando esta fuente, y que también le conceda a aquellos que la buscan la fortaleza de no solamente de tener la fuente, sino de valorarla y de poder llevar adelante la obra, de tener la voluntad de trabajar. Y ahí viene el tema que sí se lo tengo que pedir a Dios. El Espíritu sí se le pide, el Espíritu de trabajo. Por eso entender que con toda obra transformamos nuestra vida y transformamos la existencia. Y también hoy nos decía, en la segunda palabra, en la lectura, podríamos decir, del Evangelio, hablaba Jesús de que muchos tienen oídos y no oyen. Dice, muchos tienen ojos y no ven, como diciendo que no aprovechan. Y esto me recuerda que, ya que vamos a hablar de las apariciones, a veces uno diría, bueno, yo quisiera que en mi vida haya un milagro y que Dios se me presente y tenga una aparición de Dios o de la Virgen, y así yo voy a andar mejor. Quizás a veces pensamos que buscar el milagro por el milagro mismo, y dice, pero nosotros podemos ver y no creer, o ver con los ojos pero no ver con los ojos del corazón. Y quizás hoy en mi vida pasan cosas que Dios me va mostrando, y yo, por no tener el oído atento y el ojo atento, lo dejo pasar. No por tener ojo voy a ver y creer. Yo creo que cuando Dios se manifestó a los humildes, como van a ver que la Virgen fue apareciéndose siempre a gente humilde, es porque tiene el corazón dispuesto a creer. No por el hecho de la aparición ya está solucionado el tema. Una aparición conlleva un pueblo que crea y un pueblo que de alguna manera fructifique a partir de eso que sucedió, como puede ser una aparición. Y ese es uno de los criterios que la Iglesia también toma por el tema de las apariciones. Entonces vamos al tema concreto de hoy, que, como les decía, es justamente María la que está, la titulé. Que de alguna manera las apariciones son como una presencia de María hoy en la Iglesia, como una manera de estar, una manera de acompañar, ¿no? Pero hay que ir entendiendo que un fenómeno, entre comillas diríamos sí, un fenómeno espiritual, un fenómeno misterioso, místico, o un fenómeno paranormal, como sería justamente una aparición de María. Desde la fe, las apariciones, podríamos decir, son manifestaciones sensibles de realidades sobrenaturales provocadas por Dios. Una manifestación sensible, ya sea por el ojo, por el tacto, o por la visión, o por los oídos, por escuchar una voz. Son manifestaciones sensibles de realidades sobrenaturales provocadas por Dios, en la cual se puede manifestar Él mismo, se puede manifestar la Virgen, se puede manifestar un santo, se puede manifestar un ángel. O hay que tener mucho cuidado, porque el otro ángel que se puede manifestar es también el enemigo. Que de hecho hay casos en los cuales, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina tuvo manifestaciones del enemigo muy claras.
lucha, pero cuerpo a cuerpo con el diablo, que le han dejado marcas físicas, peleas, se le ha presentado en forma de perro, por ejemplo, y hasta incluso el enemigo se le presentó una vez en forma de la Virgen María. Y él se dio cuenta porque María es muy armoniosa, María está en armonía con Dios. Una aparición de María trae algo bueno, trae algo armonioso y totalmente con Dios. Y él se dio cuenta que esa aparición, una de las apariciones que él tuvo, María, no me acuerdo bien exactamente las palabras, pero ella hizo una expresión que no era de paz. Y a él le provocó eso, y ahí se dio cuenta y dijo que salga detrás de esa imagen, y ahí obviamente se dio cuenta que era el diablo. Incluso se la presentó en forma de obispo también. Así que por ahí el tema de la aparición en sí, la Iglesia siempre fue de analizar muy bien todos estos casos que han sucedido. Por eso tarda muchos años en decir que una aparición puede o no ser una realidad, una verdad, o no ha sido algo subjetivo de la persona que lo recibió, o ha sido una manifestación que no viene de Dios. Por eso hay que tener muy presente esto. Desde la psicología, que también es una ciencia más moderna, podríamos decir, las apariciones de María y de los santos vienen desde la época apostólica, pero bueno, la psicología es una ciencia más de los últimos siglos, vamos a decir. Ellos, desde la psicología, que hoy en día, por ejemplo, a una persona que en la iglesia se le presenta una aparición, lo primero que hacen también es analizarla desde todas las disciplinas teológicas y las médicas también, y entre eso entra la psicología. Bueno, los psicólogos, desde su ciencia, dicen que las apariciones son alucinaciones, pero no alucinaciones en el sentido negativo, como podríamos decir, una sustancia que genera una alucinación en una persona, por ejemplo un alucinógeno, o una alucinación que viene por una enfermedad psicológica, por una psicopatología podríamos decir, o por una sustancia, sino que habla de alucinación como justamente algo que no es sensible, pero se aparece en la persona. Bueno, ellos definen así, desde la psicología. Pero nosotros no nos vamos a entrar en el ámbito psicológico y científico de ese lado, porque no es que me toca a mí hablar de eso, sino quiero hablar de apariciones que se han dado verdaderamente y que la Iglesia ha aprobado. Hay muchas otras que incluso hoy se están estudiando, como por ejemplo las apariciones en Medjugorje, como las manifestaciones de María, que todavía la Iglesia no ha dicho absolutamente nada formalmente de las apariciones, por ejemplo, en el Cerro de Salta, o como muchas de las apariciones marianas que todavía no se ha expedido a favor ni en contra, como por ejemplo lo podríamos hacer la Virgen de San Nicolás, que de hecho sí acepta los mensajes, pero no ha dicho una palabra, no ha escrito un documento que ya diga, porque eso va a pasar años, para que la Iglesia se expida y diga, bueno, aquí hay un hecho de verdad. Se está estudiando, se estudia por años. Y nosotros confiamos en esa voz de la Iglesia que asistida por el Espíritu Santo va pasando, ¿no? Y va colmando los corazones en los momentos que más necesita. Pero en eso está María, que interfiere en la historia de la salvación, interfiere en el buen sentido. Ella, junto con el Señor Jesús, siguen esta obra de salvación. Ella de la mano de Jesús, obviamente. Que este es uno de los criterios que toma la Iglesia en las apariciones de María. María no agregaría nada a la revelación, sino que recordaría lo que su Hijo ya había enseñado. El famoso, hagan lo que Él les diga. María no ha cambiado en ese aspecto, sigue siendo la fiel servidora de Dios, y que en sus apariciones también nos diría, hagan lo que Él les diga. Y nos recordaría, como lo han hecho en varias de las apariciones que vamos a ir viendo ahora. Bueno, una de las apariciones más populares en realidad son todas las que se han aparecido ángeles, santos y el mismo el Señor. Pero las más populares, las que atraen más personas que peregrinan en esos lugares, todas son las apariciones marianas. Si podríamos decir, bueno, Lourdes, Fátima y Guadalupe, con esas tres, pero millones de personas visitan anualmente esos lugares.
Y se llama, en definitiva, aparición, toda la manifestación sensible de un ser cuya visión en aquel lugar y en aquel momento es insólita e inexplicable según el curso natural de las cosas. Según un curso natural pasó algo que de alguna manera cortó ese curso natural y apareció. Como le ha pasado, por ejemplo, a Abraham, cuando venía, estaba lo más bien con su esposa en el desierto, aparecen los 3 ángeles que le anuncian el nacimiento de su hijo. Y él ve claramente en la presencia de esos ángeles la presencia de Dios. Y nosotros lo vemos como figura de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, Moisés, la zarza ardiente, él venía lo más bien y algo le llama la atención, la zarza ardiente, una presencia, una aparición, fue de alguna manera también una voz que le habló, una locución. Los ángeles en los evangelios de la infancia de Jesús, que le advierten a José, que le advierten a José María, el ángel Gabriel que se le aparece a María. En la Biblia está lleno de apariciones, podríamos decir. La aparición que tuvo, por ejemplo, en las tentaciones de Jesús, cuando termina la tentación, viene un ángel y lo consuela y le da el alimento a Cristo después de los 40 días en el desierto. Las lenguas de fuego que aparecen en Pentecostés, otra manifestación divina. La visión de Esteban, cuando se le abren los cielos, antes de que lo apedreen, Esteban, el protomártir que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que ve el cielo y los ángeles descender. Por ejemplo, otra es la visión de Saulo cuando iba a Damasco y bueno, el Señor se le manifiesta y le habla: Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, y así podría nombrarle un montón de apariciones a lo largo de la Biblia. La Biblia está claramente una verdad de nuestra fe, el tema de las apariciones. Son fenómenos místicos, son fenómenos que salen de la naturalidad, pero no por eso no son reales ni podríamos decir que son cosas demasiado extrañas. No son extrañas, Dios sigue manifestándose. Pero ojo, hay que tener en cuenta algo muy claro. No hay nada que se revele nuevo. La revelación ya fue hecha por Jesucristo. La revelación ya está cerrada. Ahora lo que hace la Iglesia es interpretar la revelación. Y las apariciones marianas de los santos recuerdan lo que ya Cristo reveló. El revelador, el que reveló la verdad del Padre, es el Verbo eterno y nadie más. Y de hecho, las revelaciones y la revelación se dio hasta la época apostólica, cuando se terminaron de escribir los libros de la palabra, de la Biblia. Y de ahí en más no hay nada más que se pueda revelar. Ya está hecha la revelación. Lo que nosotros hacemos ahora es gozar de esa revelación, leerla, interpretarla y bajarla a nuestra realidad de hoy. Cuando María se ha aparecido, fíjense que ha pedido, generalmente es que recen, que sepan que Dios va a ser signo de paz, da esperanza, todas cosas que ya han sido reveladas, pero María aparece y lo recuerda de la mano de Dios. Como hija de Dios, como madre del Hijo y como esposa del Espíritu, María aparece fortaleciendo lo que ya Cristo nos ha pedido. Pero nosotros tenemos tan duro el corazón que yo creo que la Madre llega en auxilio nuestro para volver a recordarnos. Ella no nos va a pedir otra cosa que lo sigamos a Jesús. Y en todas sus apariciones fue así. Y bueno, estuve recorriendo un poco a ver algunas de las apariciones más por ahí relevantes en la historia. Dicen que hubo, en la época antigua de la Iglesia, a un santo que se llamaba San Gregorio Traumaturgo. En el año 270 se le apareció a la Santísima Virgen. Miren, ya estamos en el año 270. Pero la primera aparición mariana fue en realidad una bilocación de María, que fue a Santiago Apóstol. Santiago Apóstol había sido mandado a Galia a misionar, tenía tanto miedo que María, que todavía estaba en Éfeso, se aparece, porque por la época María pudo haber estado viva. En realidad esto es parte de la tradición, está en la palabra, obviamente. Pero en la tradición estacional del Pilar, justamente esa advocación habla de María que se le aparece a Santiago, apóstol, cuando fue a misionar a las Galias, y le da fuerza, le dice que se fortalezca, que él va a poder hacer esa misión. Él le dice que él iba a estar asistido por el Espíritu Santo y que tenga fuerza. Como madre aparece y lo fortalece, ¿no? Bueno, esa es Nuestra Señora del Pilar, por ejemplo, que podríamos decir que la primera manifestación mariana, que la tradición la pone más como una bilocación, porque María todavía estaba en la tierra y se presenta ahí como en 2 lugares a la misma vez, en Éfeso donde estaba ella viviendo y se le aparece a él en España, en lo que hoy es España.
Esa es una, y fue la primera manifestación. Pero después, por eso digo, en varias partes de la historia, nombro las más importantes, a un teólogo llamado Teófilo, se le aparece la Virgen también, y que escribió una historia que dio mucho que hablar en su época, también muy antiguo, a María de Egipto, que se llamaba Santa María la Egipcíaca, que fue la primera mujer que se la conoce en la iglesia, en la historia de la iglesia, como una mujer consagrada. No es la primera mujer consagrada, pero es la primera mujer que vive como ermitaña consagrada en el desierto. Ella se convierte al cristianismo, se va al desierto y vive toda su vida encerrada en el desierto. Encerrada entre comillas, obviamente. Pero vive una vida ermitaña y escribe muchos escritos de todo lo que ella va pasando, lo que va viviendo. Y en ese escrito están apariciones de María, a María de Egipto, por ejemplo. Que después todas estas cosas se las digo para que ustedes las busquen, porque yo no podría decirle todo en una homilía, pero se los voy tirando para que por ahí la puedan buscar. Santa María de Egipto o María Egipcíaca fue la primera mujer, la madre del desierto se la llama, fue una mujer que se consagró como religiosa en el desierto, como ermitaña. Juan Damasceno, un santo del Oriente. Él era un hombre que defendió siempre la iconografía, la parte del arte llevado a la religión. Todas las imágenes que tienen que ver con la teología, que expresaban todo lo que el catecismo, que no se podía leer en esa época, porque la gente generalmente era analfabeta. Entonces los santos enseñaban con imágenes. San Juan Damasceno era uno de los que escribía íconos, escribía esas imágenes, las escribía, porque justamente la iconografía es como la palabra hecha formas y colores, y le daban esa espiritualidad. Bueno, Juan Damasceno, ¿qué le pasa? Un emir en esa época, el emir de Damasco se llamaba, no sé si habrá sido un soldado, que le corta la mano, por justamente como un sacrificio por haber hecho imágenes de Dios. Entonces le cortan la mano, y un milagro pero este es uno de los milagros que yo dije, nunca supe esto yo. Y estudiando esto me encontré con esta escena, que bueno, él tiene una aparición de María, de la Virgen María, Juan Damasceno, que la Virgen le devuelve la mano a Juan Damasceno para que siga haciendo los íconos. Así que fíjense esta historia, ¿no? Yo no la conocía, me encontré ahora. Historia fantástica, uno dice, bueno, realmente prodigios. ¿Pero por qué? Porque María quiere que se siga la obra, que Dios empieza. Ella es un instrumento. Pero fíjense, siempre ayudando a sus hijos. Pero hay que estar en la fidelidad también. Hay que estar en la fidelidad para que María también, de alguna manera, se vuelque en su amor a nosotros. Nos va a buscar, pero también es lindo que nosotros, en fidelidad, le pidamos a María que nos ayude. Este hombre quería seguir haciendo la obra, entonces María le devuelve la mano. Muchos fundadores de órdenes religiosas tuvieron apariciones marianas. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Y así podríamos decir muchas mujeres que han fundado órdenes, como Santa Eduviges, que se tuvo apariciones marianas. Catalina de Siena no fundó órdenes, pero fue una de las mujeres que también tuvo apariciones marianas. A algunos se le aparecieron santos. Por ejemplo, Juana de Arco tuvo la aparición de Santa Catalina de Alejandría. Y así, no solamente la Virgen se apareció en la historia, sino que a santos se le aparecieron otros santos. En esas revelaciones que muchas veces tuvieron. O esos fenómenos místicos podríamos llamarlo mejor. Casi en todos los casos, las apariciones tenían una simbología comunitaria. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Casi siempre estas apariciones de esta época eran apariciones personales hacia ciertas personas, pero con una trascendencia para todos. No era algo personal para ellos nomás, sino que era algo que tenía también que ver con la iglesia del momento y lo que la iglesia en el momento necesitaba. Como por ejemplo el rosario a Santo Domingo de Guzmán, el escapulario de la Virgen a San Simón de Stock, por ejemplo. La Virgen le aparece y le da algo, pero que es para la iglesia. No era solamente para él. Algo que hasta hoy nosotros gozamos en su intercesión. Y más cerca, vamos a tener la aparición un poquito más cercana a nosotros, por lo menos más cerca en lo territorial, es Guadalupe, en México. Miren, Guadalupe fue fundamental
para la vida de la iglesia en Latinoamérica, no solamente en México. Fue la primera aparición mariana en nuestras tierras americanas. Fue una manifestación que trajo algo que yo lo quiero reivindicar, porque es muy importante que digamos esto. María y la iglesia reivindicó la unión entre los nativos y los que venían a colonizar. Nunca hubo esa intención de la iglesia de destruir. Al contrario, la Virgen acompañó a la iglesia en la evangelización, incluso apareció como símbolo de unión entre ellos. Fíjense que a María no se le aparece un colono. Generalmente, hasta incluso a la Virgen de Luján, se le aparece el mulato a Manuel. La Virgen de Catamarca se le aparece un grupo de indiecitas. La Virgen de Guadalupe se le aparece al indiecito Juan Diego. Siempre fueron personas del lugar. Y que eran ellos los portavoces de María. El portavoz de la Virgen de Guadalupe fue él, Juan Diego. Fue él el que tuvo que hablar con los obispos y con todos los colonos. Fue él el que fue el mensajero de María. Entonces María como reivindicadora de todos los que vivían en nuestras tierras y la que les habló a ellos. Entonces, si le habló María, ¿por qué no le podíamos hablar de Jesús? Ellos tenían también que volcarse en realidad a Jesús. Si lo buscó María es porque María quería que Jesús también llegue a ese lugar. Por eso es muy importante tener, la Virgen de Guadalupe es clave en esto. Y yo lo quiero decir hoy porque en la aparición de Guadalupe creo que una de las cosas que tiene como motivo era eso, armonizar entre todas las comunidades originarias y los pueblos que venían. Porque en realidad hoy justamente se habla de la inclusión y hay que incluir a todos. Yo creo que la Virgen nos va a ayudar a esto. Hay que pedírselo, pidámoselo. Es muy importante unir. Hace falta mucha unión hoy. Todo por ahí es causa de desunión o de peleas. Todo es causa de distintas... Las posturas no tienen por qué ser peleas. Pero bueno, pidamos a María que nos ayude como en Guadalupe a unir. Como en todas las apariciones de María. Buscó la unidad, la paz, que recen, que se vuelquen a Dios. La medalla milagrosa en el siglo XIX ya. El siglo XIX estuvo lleno de apariciones de María en Europa. Lleno. Muchas. Miren. La primera fue la de Catalina Labouré de la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Saben qué? Les cuento algo. Ahora estudiando me di cuenta de una cosa. Lo de la Medalla Milagrosa no fue aprobado por la Iglesia. ¿Por qué? Les cuento porque Catalina era una religiosa de clausura. Ella no quiso dar testimonio de las apariciones de María. Lo único que contó fue la medalla. Pero ella nunca dio testimonio de todo lo que vivió. Entonces la iglesia no pudo hacer una aprobación formal. Lo que sí pasó es que la medalla milagrosa se difundió por toda la iglesia, y eso sí fue obra de la iglesia, porque la iglesia aceptó esa medalla. Y es más, la medalla de la Virgen Milagrosa se la colgaron 2 papas en su atuendo. El Papa Gregorio XVI y el Papa Pío IX. Son 2 papas que tenemos certeza, hay muchos más que habrán vestido, pero hay 2 papas que la iglesia dice, ellos usaron la medalla de la Virgen de la medalla de Milagrosa. Aunque Catalina no quiso hacer se lo quiso guardar, está bien, quizá eran cosas más para ella. No sé si todo, yo creo que algo sí, porque si no, no lo conoceríamos, pero ella nos dio testimonio de todo, como que hay muchas cosas que eran para ella también. Dentro de las revelaciones. Entonces, la iglesia lo tomó más como una revelación para ella personal, porque hay muchas revelaciones que Dios hace para nosotros. Uno alguna vez puede tener, ¿por qué no? A ustedes les puede pasar algún fenómeno que se den cuenta que Dios te dijo algo. O María se te presentó en un momento de tu vida, sentiste una paz verdadera por un gesto de María. Ha pasado muchas veces aquí con la desatadora de nudos. Pero esos son casos que hace para vos, particular. Y de eso podríamos tener muchísimo. De eso no es necesario que la iglesia te haga un documento. Eso es una relación personal que podemos tener con Jesucristo y María. Nosotros tampoco tenemos que salir a contar a todo el mundo lo que sucede porque es algo en el ámbito que Dios puede hacer en nosotros. Yo creo que esto también me vino bien para hablar de este tema. Porque a veces pensamos que todas las apariciones de María tendríamos que nosotros salir a decir, no, hay cosas que pueden pasar para nosotros. Dios puede manifestarse. Estas manifestaciones grandes fueron por algo de la iglesia que era para un bien comunitario, por eso se hicieron públicas.
Y la iglesia la aprueba para que otros más gocen de eso que sucedió en esa aparición. Otra de la aparición fue Nuestra Señora de la Salette en Francia en el año 1846 a dos niños, Maximino y Melania, dos niños que María se le apareció llorando. La iglesia la aprobó, hizo un documento. María se lloró y pidió la conversión. Otra aparición en Francia fue de Lourdes, 18 apariciones a Bernardita en el año 1858 que hablamos ayer. Otro lugar en Francia en 1871, una Francia invadida por los prusianos, aparece un mensaje en el cielo de la Virgen. Esto ya es un mensaje en palabras que descifrado, los franceses descifraron y decía: ánimo, hijos míos, rezad. Mi hijo se deja convencer. Dentro de poco Dios me los escuchará. ¿No? Es María que le dice, miren el mensaje bien prudente de María. Primero dice: rece, mi hijo los escuchará. Ella es mi hijo, ¿entienden? No es ella la principal. En todas las apariciones marianas es eso. Ella pide fidelidad a Dios, como ella. Pide lo que ella es también. Ella lo puede pedir con autoridad, porque ella lo hizo y lo hace por nosotros todavía. También hay otra, después viene la aparición de Fátima más cercana, 1916, y esa es más cercana a nosotros, no es necesario que diga mucho de Fátima, los tres pastorcitos, los mensajes que dio, el rezo del rosario, el triunfo de su inmaculado corazón. Qué lindo mensaje de esperanza. Su corazón inmaculado triunfará. ¿Y qué hay en el corazón de María? Si ella dice mi corazón, ¿está hablando de ella? ¿Quién está en el corazón de María? Primero está Dios y nosotros. En el corazón de una madre está Dios y nosotros. De esa madre, en su corazón está primero su Dios, su Hijo Jesucristo, su esposo el Espíritu Santo y nosotros. Por eso Dios triunfará, quiso decir. Con mi corazón inmaculado, lo inmaculado de su corazón triunfará. Una gracia de Dios, ¿no? Ella sabía muy bien que era una gracia recibida del Padre. En Bélgica, a 5 niños se le apareció 33 veces la Virgen María en una nube cerca de la gruta de Lourdes. En otro lugar que me parece que se nombra Vanois, no sé bien, pero está en francés, se le aparece a otros niños, una niña pobre, se le aparece 8 veces la Virgen, una niña muy, muy humilde, muy pobre, en el año 1933. No tenía nada, pero esa niña se le aparece la Virgen, muy pequeña, una niñita creo que tenía entre 6 y 8 años, y se le aparece 8 veces. Y se llamó esa, aprobada por la iglesia, se llegó a llamar Nuestra Señora de los Pobres, esa aparición de María. Y así podría nombrar muchísimas más. Yo tomé estas para recrearnos un poco y para tener algunas otras apariciones aprobadas por la iglesia. Y y aquí en Argentina, todas las manifestaciones de María que ha habido, impresionante. María estuvo muy presente en el sur. ¿Saben por qué? Porque a Don Bosco, en Italia, soñó con una tierra. La Virgen soñó con María y que María le señalaba una tierra y era nuestro sur, el sur de nuestra Argentina. ¿Ustedes sabían eso? Don Bosco soñó con el sur estando en Italia, por eso hay mucha espiritualidad salesiana en el sur de nuestra nación. Y María se le apareció en un sueño y le habló de nuestro sur argentino, a Don Bosco, en Italia. También aquí en nuestra Argentina, Nuestra Señora de Luján, que esto no fue una aparición, fue una manifestación a través de una imagen que ella quiso quedarse. La carreta que no se quiso mover. Y así podríamos tener infinitas. Yo podría decir, no le voy a decir yo, mi experiencia porque son personales, pero cada uno de ustedes puede tener una experiencia personal con María, sencilla, y es muy personal, hay que guardarla en el corazón, como se debe hacerlo ella también. Y los que rezan el rosario, siempre María de alguna manera se te manifiesta. Siempre de alguna manera te da una fuerza. Y termino diciendo lo que la iglesia tiene en cuenta antes de aprobar una aparición mariana. Primero, que hay que tener presente que a todos en algún momento se nos aparece Dios. Si ustedes me dicen que celebrar una misa no es una aparición del Señor, estamos mintiendo si me dicen que no lo es. Es una aparición del Señor.
el signo sacramental de la Eucaristía es una presencia real de Cristo. Todos ahí en ese momento estamos teniendo un fenómeno místico. Estamos celebrando una Eucaristía, se está presentando el Señor. Y al lado del Señor está la Virgen y los ángeles y todos los santos. Y eso a veces nos pasa como desapercibido. Hoy, en este momento, estamos por vivir un momento misterioso, místico. El Señor se va a hacer presente. Es una aparición comunitaria, se da en una misa. ¿Vieron? Después están las extraordinarias, que son estas que yo les cuento, pero hay cosas que se dan siempre, que son manifestaciones. Pero cuando se dan las cosas extraordinarias, la Iglesia es muy prudente, no la prueba después de muchos años. Primero de las revelaciones tienen que darse sin que se diga algo más de lo que ya Jesucristo reveló. No se puede decir más nada de lo que Cristo ya reveló. Se puede recordar algo, la Virgen puede recordar algo, o podrá en todo caso decir algo que tiene que ver con las costumbres del momento, como iluminando con algo de lo que Dios enseñó nuestra vida de hoy. Como por ejemplo recen el rosario. El rosario no está en la palabra, pero sí está, recen constantemente. Eso sí aparece en la palabra y María lo repite, recen constantemente. Entonces eso, para tener como un criterio, el criterio que tiene la Iglesia, pero eso lleva años de estudio. La Iglesia siempre es muy prudente en eso, porque cuando la Iglesia habla ya lo habló, y si después se llega a ver que no es, bueno, la Iglesia en eso es muy prudente porque sabe que cuando habla la Iglesia no habla una persona, no habla el Papa con su nombre personal, habla el Santo Padre, representante de Cristo en la tierra. Si el Papa Francisco debería hoy aprobar una aparición, tiene que tener la prudencia de María. Escuchar primero a Dios, esperar y después, ¿no? Bueno, termino diciendo que María es aquella que nos acompaña por esto, porque siempre ha estado presente en la historia recordándonos, siempre fue obediente, siempre nos acompaña, reza con nosotros. En Fátima rezaba la parte del rosario que no se refieren a ella, las rezaba como el Padre Nuestro. Los pastorcitos veían que ella también rezaba con ellos el rosario, menos la parte que la nombran ella inclinaba la cabeza, pero en un momento que rezaba el rosario, reza con nosotros María. Cuando estamos rezando la misa, ella reza con nosotros. La Santa Misa como madre nos acompaña rezando. Ella cree. Y yo le puedo decir, no, padre, que no está diciendo algo obvio, no. Pero es lindo que San María es una mujer de fe. Ella cree en Dios, cree hoy en Dios. Ella es la más cercana de Jesucristo. ¿Y saben qué? Le digo la frase de un santazo amante de María, que fue San Griñón de Montfort. Él decía que así como María acompañó a Cristo en la primera venida de Jesucristo, María va a acompañar a Cristo en la segunda venida. Por eso se ha aparecido tanto durante toda esta historia. Porque así como lo acompañó en la primera, lo va a acompañar en la segunda. Por eso, mientras tanto, ella nos recuerda. Eso decía San Alfonso María, San Alberto Griñón de Montfort, no me acuerdo el nombre, pero es Griñón de Montfort el apellido, de ese santo muy mariano que escribió muchas obras de María y que la pueden buscar. Se me confundió con San Alfonso María de Ligorio, que es otro santo más o menos contemporáneo que amó mucho a María. Bueno, y así santazos que podemos tener, que podemos leer, que bueno, que nos enseñaría mucho de María. Que el Señor nos siga alimentando en esta novena del amor a María y de nuestros patronos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, de decirme a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos las intenciones. A cada intención respondemos: por Cristo, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que por sus manos siempre nos llegue tu misericordia
y seamos profetas de la esperanza, del optimismo y sembradores de sueños de un mundo nuevo. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por nuestra patria, nuestros gobernantes, para que encuentren soluciones a los graves problemas de vivienda, educación y salud que nos afectan a todos. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por todas las familias que sufren a causa de enfermedades, los que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad y grupo de madres cristianas de Santa Mónica, dedicadas a la oración silenciosa y permanente de todos los hijos, para que sepamos acercarlos a tu Hijo. Oremos. Por Por Cristo, escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pan y vino que presentamos será el alimento de nuestra alma. Sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar.
cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana y San Joaquín, Santa Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a nuestro Padre con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Nosotros
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permita que me separe de ti. Amén. Yo
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales, concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer ahora la consagración, una vez más a nuestros queridos patronos. Vamos a entregarle la urna con las intenciones, también con esas intenciones virtuales que ustedes le hacen llegar en este día. Gloriosos padres de María Santísima, felices abuelos de Jesús, modelo perfecto de casados. Nos alegramos con ustedes de aquel gozo y consuelo. Después de una larga espera, el aviso del ángel que tendría a Santa Hija. Queremos imitar sus heroicas virtudes, fervorosos en la oración, compasivos con los pobres, amantes de la soledad, alegres en el trabajo y callados en las dificultades. Por las gracias y dignidad que recibieron, les pedimos intercedan para que, dejando de lado nuestros pecados, hagamos siempre la voluntad divina y así lograr un día gozar con ustedes en el cielo. Se lo pedimos por el amor de la Santísima Virgen María y por los méritos de su divino nieto Jesús. Amén. Santa Ana y San Joaquín, Santa Ana y San Joaquín, Santa Ana, San Joaquín y Virgen Niña, rueguen por nosotros. Bueno, antes de la bendición solamente quisiera, confirmarles que este domingo entonces se ha confirmado el Canal 11, que va a ser la transmisión de la Santa Misa, así que a las 11 tendríamos la misa patronal y a las 15 horas comenzaríamos la recorrida con las imágenes patronales por nuestro barrio, así que en la página ahí tienen el recorrido para que lo esperen en la puerta o en la ventana, que puedan saludar con alguna banderita o con los pañuelos, como quieran, con el paso de los santos. Por ahí alguno justo anda caminando por la calle o salió justo a hacer alguna cosa, una diligencia y lo cruza justo a los santos en que van a andar por nuestro barrio. Igual, pase o no pase por la puerta de nuestra casa, el Señor a través de sus santos y su abuelo va a bendecir a toda nuestra comunidad, sean que vivan en nuestro territorio o no vivan en nuestro territorio, y todos aquellos que se están uniendo gracias a los medios, gracias a las transmisiones y demás. Todavía no han aceptado los 1000 suscriptores en el YouTube, por eso no lo hemos pasado. Sí están los suscriptores, pero hay alguien que tiene que ver eso, aceptar que tenemos 1000 y ahí habilitarnos. Todavía no hemos tenido la habilitación, por eso no es que no queremos transmitir, pero bueno, será así que Dios lo quiere. Igualmente el canal que ahora tenemos y que tienen tantos que se han suscrito, lo vamos a hacer para lo que nos quede de la novena si podemos, y lo usaremos para otras actividades parroquiales de los grupos y demás, y que no se hagan problemas, que no vamos a hacerlo de ninguna manera. Igual, así son las cosas de Dios, tiene sus tiempos distintos, así que les mando una bendición y que gracias por conectarse todos estos días, más allá que se hace una misa un poco más larga, pero es un momento de aprovechar a hacer una buena catequesis a veces que nos hace falta a todos. Nosotros los sacerdotes aprendemos mucho también para cuando nos preparamos para hablarles a ustedes, y ustedes espero que también disfruten y se les creen nuevas inquietudes, porque cuando uno habla no es para que se queden con eso, para que ustedes tengan inquietud de seguir buscando, investigando, leyendo, formándose, que es tan importante y tan lindo, porque es lindo tener respuestas a las personas que nos preguntan, porque muchas veces la pregunta no viene porque quieren criticar, a veces la pregunta es una sed grande de saber, una sed grande de tener un sentido, porque la fe tiene un sentido. Si nosotros no se lo damos a lo que están buscando, ahí es el defecto de la iglesia como todos nosotros que somos. Cuando no damos sentido de nuestra fe a las personas que nos lo preguntan o que la cuestionan, porque en realidad están esperando que yo les responda y le dé un sentido. Y a los que queremos tenemos esa gran responsabilidad. Así que gente, creo que no sé si tienen... los invito al fogón virtual. Vamos a hacer un fogón virtual el sábado 25 a las 22:30 horas junto al grupo misionero que lo está armando,
para todos los niños y toda la familia y todos los de la comunidad que se quieran unir a través de el YouTube. Eso sí se va a poder hacer porque se usan otras maneras. No sé bien cómo es, yo no entiendo. La gente que lo está haciendo entiende bien. Pero ustedes entren al YouTube de la parroquia el 22:30 y lo van a poder ver. Así que bueno, en Fogón va a haber juego, va a haber sorteo, va a haber todo. Lo vamos a coronar a nuestros patronos para hacer la procesión del domingo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz.